A través de la historia del hombre, la evolución física y material de éste se vio guiada siempre por las necesidades que viniesen a satisfacer aquellos aspectos en que fuese necesario. Así, necesidades como el hambre, el frío y la misma fabricación de utensilios cobró pronto importancias que dieron en crear una materia que en adelante se denominaría economía. El intercambio de una materia, la creación primero de una moneda y luego de un papel moneda con características propias, tamaños y emblemas distintivos, tanto de las diferentes regiones geográficas como de civilizaciones varias, fue dando poco a poco un valor a cada mercancía y moneda. Por entonces, la civilización arribaba a una nueva era social, la economía. ¿Cómo le va a usted? Muy buenas tardes, estamos en Televidente. Hace como aproximadamente 2 años hicimos un programa sobre la economía y los medios de comunicación, muy en particular la televisión. La economía no la que de repente le hace falta a algunos medios, ¿no? Sino más bien el análisis de los asuntos económicos a través de los medios de comunicación. En aquella ocasión, entre otros invitados, estuvo nuestro compañero y amigo, el señor Charles Oppenheim. Hablábamos fundamentalmente de cómo había irrumpido el fenómeno de la economía en los medios de comunicación. Es decir, que de ser un asunto que pasaba como anécdota o pasaba para algunos cuantos especialistas, realmente de la noche a la mañana se había institucionalizado. ¿Qué quiere decir? Que había programas, que había ya columnas en definitiva en muchos diarios capitalinos de circulación nacional, en muchos diarios estatales, y que esto era un fenómeno que teníamos que ir revisando cotidianamente. En aquella ocasión recuerdo muy bien que hacia el final del programa decíamos la necesidad de volver a retomar este asunto. ¿Por qué razón? Porque en 2 años la situación seguramente sería distinta. Y así fue. Pasaron 2 años y yo creo que fácilmente durante los meses de la renegociación de la deuda mexicana, los diarios capitalinos de circulación nacional, los diarios estatales y la televisión y el radio colocaban como nota de 8 columnas los asuntos económicos. Y de la noche a la mañana teníamos que entender esto de renegociación, tenemos que entender inflación, Producto Interno Bruto, tenemos que entender adecuación, todos este tipo de conceptos. De alguna otra manera tenemos que tener nosotros un código para entenderlos. Y entonces siguieron proliferando a lo largo de estos 2 años los programas de asuntos económicos, las columnas de asuntos económicos y en la radio otro tanto. Bueno, hoy, 2 años después, volvemos a tomar el tema. Y volvemos a tomar el tema con algunas reflexiones que nos hemos planteado como objetivos para desarrollarlos a lo largo de esta hora en Televidente. Primero, ¿quiénes deben de dirigir los asuntos económicos en los medios de comunicación? ¿Por qué razón? No porque estemos peleando las profesiones. Debe seguir el periodista tiene que impulsar el conocimiento en asuntos económicos, debe ser el economista que debe de entrar a los medios, y entonces el economista debería estudiar un poco de periodismo porque tarde o temprano a lo mejor acaba de comentarista. ¿Qué es lo que debe de hacerse en este sentido? Otro de los temas es ¿qué tan cabalmente se está informando de los asuntos económicos? ¿Hasta qué punto no estamos entrando, como hipótesis lo decimos, a una atomización de una exagerada información sobre asuntos económicos que ya nos ha vuelto locos y que materialmente no entendemos de repente lo que significan palabras elementales, o que en muchas ocasiones los políticos y los especialistas utilizan como si todo México supiéramos realmente qué es lo que se dice? Ahí están los 2 objetivos que nos hemos planteado y por supuesto conversar, hablar de este tema con gente que yo creo que en los últimos años se ha distinguido por un papel relevante en esta materia y que ha estado en esta disyuntiva, periodistas, economistas, periodistas, y que nos den su punto de vista. Bueno, nos da mucho gusto tener en el programa al señor Alberto Barranco Chavarría. Él trabaja en el periódico La Jornada, básicamente. Su columna se distribuye a 25 diarios del país. Es la columna Empresa. Quizás yo que he conversado de estos asuntos con Carmen Aristegui, que sabe de esto, dice que sin duda alguna es una de las columnas necesariamente leídas. Es decir, si uno quiere estar al tanto, tendría que leerla de manera regular por la información que le ofrece. Muchas gracias, Alberto, que estás con nosotros. Gracias, Javier, por invitarme. Bueno, también está con nosotros Carmen Aristegui. Carmen Aristegui trabajó en los orígenes de Monitor Financiero, ella continúa en el trabajo de Monitor Financiero, un programa
que se fundó aquí en Imevisión hace como 5 años y que ha sido un programa pues muy original, que después hubo otros programas en televisión institucionalizados. No estamos hablando de copias ni nada parecido, sino más bien muchas televisoras, muchas estaciones de radio encontraron la necesidad de seguir con ese tema, y además ella conduce la sección de Economía y Finanzas en Imevisión Informa, en el espacio entre las 7 y las 9 de la mañana, y ha tenido experiencias interesantes. Quizás una de las experiencias más recientes de manera interesante en materia económica fue que estuvo comisionada la gira del presidente de México hacia los Estados Unidos. Carmen, gracias que estás con nosotros. Gracias, Javier, por la invitación. Bueno, son nuestros invitados, como ve, es gente que está en esto, es gente que sabe de lo que se trata, y por eso le invitamos a que se quede con nosotros. Buenas tardes, ahora iniciamos. Luego del invento de la moneda, comenzó a existir la idea social de la acumulación, fenómeno que en adelante y a partir de sus distintas manifestaciones caracterizaría a los distintos sistemas económicos que los estudiosos de las ciencias categorizarían de maneras distintas. Sin embargo, los procesos económicos a partir de la acumulación producirían la idea de la riqueza, del ahorro, y por tanto, de la idea que en adelante daría paso a los denominados bancos. ¿En su opinión le parece necesario estar informado sobre temas económicos? Claro, porque aunque estemos en la universidad, yo creo muchos vamos en sentido de la política. Entonces creo que es muy importante estar informados hacia dónde podemos encaminarnos en el sentido económico de nuestro país. Desde luego que sí. Estamos en un país en donde tenemos la situación económica un poquito difícil, y siempre es importante nosotros como mexicanos estar enterados de estos aspectos. Sí, me parece muy importante porque la economía es la base de cualquier proceso social. Entonces es muy importante estar no solamente informado, sino comprender el problema económico. El feudalismo, el capitalismo, conceptos ellos definidos por los estudiosos de la materia ya entonces conocida como economía, empezarían a estudiar los distintos procesos, así como sus rumbos, manifestaciones y cualidades que las denotan y definen. Su evolución como sistema y fenómeno tuvo siempre líneas distintorias entre un país y otro, las cuales dependían incluso de las costumbres de la gente que habitaba el medio donde existía cada sistema. Bueno, finalmente, si a usted le preguntaran, ¿cree que debemos estar informados de los asuntos económicos? Es obvio que diga que sí, pero fíjese que lo que hay de fondo en la obviedad de decir que sí, está marcado en buena medida por una cuestión muy concreta. La economía ya se nos metió, ¿no? Ya forma parte de la escenografía cotidiana, y si no solamente se resiente para los analistas. Vaya usted, ahora ya ve que ya no se dice incremento, se dice adecuación. Llega usted, vaya a un comercio y le van a dar una adecuación, que para qué quiere, ¿no? Entonces finalmente uno tiene que pasar por un proceso ahí de cuidado, de atención. Ya es un poco sobrevivir y estar al tanto de estos asuntos. Sin embargo, está el otro nivel. Alberto, está el otro nivel, ese nivel en donde, pues bueno, los grandes asuntos económicos, la gente los seguimos, ¿no? Ahora, ¿realmente tiene eso un gran público? O realmente, digamos, pensando en una columna como la que tú tienes, que se distribuye a 25 periódicos del país, que juntará un tiraje ya impresionante acorde con los tirajes del periodismo en México. ¿Qué pensar? ¿Cómo diseñar todo esto? Bueno, yo diría que el periodismo financiero y económico pues pasó de ser un artículo de consumo elitista, que solamente era para 2, 3 familias en México, que son las que tenían empresas grandes, que tenían opciones de entrar en la bolsa, pues ahora se convirtió en un artículo de primera necesidad. Casi podríamos asegurar que el periodista que hace información financiera, que maneja, pues tiene asegurada una primera plana. Existen ahorita 2 periódicos especializados que dan idea del alcance de la demanda de este tipo de periodismo. Pero yo creo que sí se está cumpliendo con una misión importante, que es la de informar, que es la de orientar, que es la de comentar, y yo creo que sí se está respondiendo al interés creciente de la población en este tipo de cuestiones. Anteriormente, pues poco importaba el que una empresa llegara a tener un desarrollo, una evolución, el que existiera
un boom en la bolsa, el que existiera una gama importantísima de opciones de ahorro para la población. Ahora la misma población está urgida de esa información. El problema es que se la demos con responsabilidad y sobre todo digerida, es decir, al alcance de ellos. Yo creo que el grave error que cometemos es que a veces no pensamos que la gente está tan empapada en el tema que se sabe los términos. Entonces le manejamos términos que la gente no conoce. Le decimos, fíjese usted que las tasas pasivas acaban de bajar, fíjese que acaban de subir. La gente dice, ¿qué es tasas pasivas? ¿Y qué son tasas activas? ¿Y qué es en ocasiones qué es un superávit? En fin, hay toda una gama de cosas que todavía creo que debemos explicar mejor. ¿Cómo encuentras el periodismo financiero, el periodismo de asuntos económicos en nuestro país? Yo creo que es un periodismo serio, es un periodismo que compite pues con países que están al mismo nivel de México, es un periodismo que tiene una fuerza, una penetración importante. Actualmente en el sector público se tiene mucho respeto por este tipo de periodismo, por lo que entraña en su naturaleza. El periodismo financiero podría en un momento dado causar un problema grave al país, manejado irresponsablemente. Yo diría, por ejemplo, un caso concreto, la fuga de capitales. Si se habla de fuga de capitales irresponsablemente, se podría ocasionar efectivamente una fuga mayor. Entonces yo creo que existe pues una conciencia de la importancia de este tema y cada vez los periodistas se tratan de preparar mejor para poder responder a esta inquietud de la población, pues que en la mejor medida posible. Claro, surgen también pues esa parte de charlatanería, ¿no? Pero no es exenta al periodismo económico. Sí, desde luego, en ocasiones algunos medios irresponsablemente manejan este periodismo con gente que no tenga una especialización concreta, con gente que no sepa. Y en otras ocasiones creo que se le da cabida a los economistas, que en un momento dado pues tienen el conocimiento, pero quizás no tienen la manera de manejarlo. Y entonces se convierte en un periodismo elitista, para un consumo demasiado específico, demasiado especializado. Yo creo que en este aspecto no hay una comparación real entre el periodismo que hace un economista y el periodismo que hace un periodista profesional. Esto es interesante, ¿no? Yo creo que sí porque podemos hablar que los periodistas estamos siendo un poco empujados por los economistas en un país donde prácticamente todos los niveles de gobierno hay economistas. Yo creo que es muy sano que el economista participe dentro de esto, pero creo que lo correcto sería que participara dentro de una dimensión. Es decir, yo no me explico cómo un economista puede ser reportero, cómo un economista puede ser columnista. Quizás el economista podría hacer análisis profundos de una determinada información, pero no creo que deba meterse a áreas que son de los periodistas. ¿Por qué razón? Porque los periodistas tenemos una cosa que se llama estilo, tenemos otra que se llama agilidad, tenemos otra que se llama amenidad y sobre todo tenemos conciencia social del entorno en que vivimos. No manejamos la técnica, manejamos al hombre fundamentalmente. Bueno, eso es interesante. Ahorita lo vamos a retomar, nomás nos vamos a hacer una pausa. Y para que usted tenga las cristomatías, que tenga otras opiniones de gente que entrevistó al equipo de Televidente en las calles de la Ciudad de México. Una vez que una economía era caracterizada en base a productos o bienes producidos en exceso o bien carentemente, existía la posibilidad de importar o exportar según fuese el caso, de manera tal que el intercambio de dichos productos beneficiaba a ambos productores. Entonces, las sociedades entraban en un intercambio económico que en adelante se mantendría a partir incluso de las llamadas relaciones internacionales y definir tajantemente relaciones de dominio o dependencia de una sociedad sobre otra. En su opinión, ¿cree que es satisfactoria la información económica que se difunde por los medios de comunicación? Pues yo creo que es la necesaria, ¿no? Para que el pueblo esté enterado nada más. Bueno, yo pienso que la información que se difunde es una información demasiado descriptiva,
Yo creo que tocaría pues crear un lenguaje más explicativo del problema y no mostrarlo como un problema aislado, sino como un problema relacionado con los otros factores. Posteriormente, las economías definidas ya como relaciones de poder entraron en un ámbito de interés que sustentaban varios elementos de una nación o república, llegando a dividir a la economía en gubernamental o de iniciativa privada. La una caracterizada por una rectoría del gobierno y equilibrada por la práctica financiera de intereses e inversiones privadas diferentes al Estado. De igual forma, aquellas economías regidas por el capital financiero y privado, en el cual el gobierno representa el ente que equilibra y distribuye el resto del movimiento económico. Bueno, Carmen Aristegui, hay una cuestión, ¿con qué criterio informar sobre asuntos económicos? Digamos, a ti te corresponde informar el monitor financiero con Efrén Flores, te toca el noticiario. ¿Con qué criterio informar de los asuntos económicos? Porque me da la impresión de que en el periodismo escrito hay una mayor idea del perfil del que te lee. Sí. Pero en la tele como que la tele está más en pañales, ¿verdad? Todavía. Bueno, ¿con qué criterio? Yo creo que habría que pensar en diferentes tipos de público, específicamente en los dos programas que tú mencionas, en el noticiero y el monitor financiero. El público que ya tiene una cultura financiera, un interés financiero o económico específico, que va en búsqueda del dato, que va en búsqueda de la precisión, que sería, a mi juicio, el público del monitor financiero, y el público general, que creo que es al que hay que dirigirse finalmente, que busca las tendencias, que busca la comprensión de lo que sucede, y lo que sucede en el mundo solamente se puede comprender ahora a partir fundamentalmente de las cuestiones económicas. Entonces, como periodista, creo que el justo medio o el criterio adecuado tendría que ser precisamente aquel periodista que sería capaz de traducir al lenguaje común y corriente, al lenguaje comprensible, lo que sucede en el mundo económico. Entonces, precisamente lo que decía Alberto me parece que es muy acertado, en el sentido de que deben ser los periodistas los que se dediquen a hablar de la economía en los medios de comunicación, porque su papel fundamental sería el de traductores, el de aquellos que tienen que estudiar el asunto. Claro, tienen un trabajo doble, por supuesto, porque es algo nuevo, algo un poco difícil. El trabajo de los periodistas económicos creo que es mucho más arduo que el de otros periodistas. Pero bueno, si se elige la opción, tendría que hacerse el trabajo, ¿no? Entonces, el periodista económico tendría que traducir, que trasladar lo esencial, que trasladar las tendencias y tratar de presentar el panorama explicativo. Lo que decía una de las entrevistadas, una de las encuestadas, me parece muy preciso también. Hay que buscar más la explicación y no tanto la descripción o el dato, que es muy importante el dato, pero hay más bien que dar el panorama global de lo que sucede. Y yo creo que esa es la función fundamental del periodista económico, y ese debería ser el criterio, aquello que se busque para comprender el asunto económico en un lenguaje claro y cercano además, ¿no? Independientemente de la tendencia política que manejen muchos de los columnistas, que además me parece muy sano, yo creo que, no sé si compartas, que en el periodismo se ha sentido más la idea de traductores. ¿Qué es lo que le falta a la televisión? De repente la televisión pareciera que es, no sé si tengamos que apelar a la cuestión del tiempo o no sé, pero como que la televisión es excesivamente de dato. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en este proceso de aprendizaje, diría yo, de los medios de comunicación, de esta irrupción de los fenómenos económicos como temática para los medios de comunicación, yo creo que la televisión en este momento está aprendiendo más de la prensa que viceversa. Yo no creo que Alberto vea los noticieros estrictamente para reflexionar. Busca los noticieros por el dato, busca los noticieros por la noticia, pero no creo que busque los noticieros para la reflexión, cosa que la televisión, que los comentaristas de televisión estamos obligados a acudir a la prensa escrita, a acudir a las revistas especializadas en búsqueda de este panorama de comprensión y de explicación. Entonces yo creo que hay efectivamente una carrera dispar entre los medios impresos y los medios electrónicos, que tiene que ver fundamentalmente con muchas cosas, como tú decías, pero fundamentalmente con una historia muy reciente de los temas económicos en la televisión, y también con la limitación tan estricta del tiempo, ¿no? Es imposible que tú puedas explicar
en 2 minutos que te dan o 3 minutos un proceso como lo podía hacer Alberto Barranco en su empresa de 2 cuartillas o 3 cuartillas, ¿no? Es mucho más reflexivo el asunto, con muchas más posibilidades de expresión que lo que te puede ofrecer la televisión, sin que yo quiera decir que esté renunciando a la posibilidad, ¿no? Simplemente creo que hay que buscar nuevas formas de entendimiento, nuevas formas de presentación para la televisión, ¿no? ¿Por dónde deben ir esas formas, Carmen Aristegui? O sea, yo creo te lo que, digo, sí. te quiero decir por qué te lo digo, porque, o sea, partimos de una obviedad, de algo que puede ser obvio, perdón, Sí. que es, la televisión tendría que informar, pero también ser ese traductor, ¿no? Sí, que sí, tú sí. mencionas, me parece que es una palabra muy, muy adecuada. Es decir, ¿por dónde tendrían que ir esas formas? Yo creo que la televisión tendría que tomar en cuenta varios aspectos para este proceso, para este objetivo, de informar. En primer lugar, la precisión en la exposición de las cosas, ¿no? La precisión en la exposición. Y en segundo lugar, la síntesis o la reducción a sus mínimas expresiones de los fenómenos económicos, sin que signifique que caigas estrictamente en el dato, sino ser de la manera más precisa el resaltador de las grandes tendencias de los fenómenos económicos. Creo que la función de la televisión radica ahí, en la exposición de las grandes tendencias y en ocasiones de los datos precisos, pero no más allá, porque no hay posibilidad real de hacerlo. Para eso están los economistas, para eso estarían las revistas especializadas, y creo que sería un gran avance que la televisión lograra cubrir este objetivo de presentar las tendencias y los datos precisos, ¿no? ¿Cómo te imaginas al público que ve Monitor Financiero y que ve el noticiario, la parte de economía y finanzas? Bueno, creo que son estrictamente, como te decía, dos públicos diferentes. El Monitor Financiero es precisamente un monitor en donde se exponen datos muy específicos, se presenta la información de la Bolsa Mexicana de Valores que le interesa estrictamente a quien está invirtiendo en la Bolsa Mexicana de Valores, se presenta la información de las monedas y de los metales preciosos que le interesa específicamente a los exportadores, a aquellos que quieren hacer una transacción, que es un público respetable, pero no creo que sea el público general de México. Y creo que el noticiero, o la intención, o por lo menos la pretensión del noticiero, es abrirse un poco más a la explicación de los fenómenos económicos sobre este asunto de las grandes tendencias, sobre la explicación general, comprensible, un poco más llana. E insisto, que bueno que sean los periodistas, o que deberían ser los periodistas los que se dediquen a esto, porque precisamente si el periodista ya lo comprendió, entonces es mucho más fácil presentarlo de manera más clara, ¿no? Sí. Alberto, ¿cómo encuentras la información sobre asuntos económicos en la televisión? Bueno, podemos decir que en efecto, en este momento, como decía Carmen bellamente, la economía es la que explica todas las circunstancias del mundo. Siendo la economía un factor fundamental en este momento, podemos hablar de perestroicas en muchos países, donde la economía de mercado está ganando terreno, donde las empresas estatales están vendiendo. Todo esto pues es un contexto que está latente en el ánimo de la población mundial. En consecuencia, la televisión tiene obligación de informar. Yo creo que el dato aislado que se da en la televisión es importante, es preciso, pero creo que había que meterlo dentro de un contexto político y social. Es decir, a la gente le decimos que bajaron las tasas de CETES o que subieron, pero ¿esto qué representa para el país? Le decimos a la gente que bajó la bolsa. Para entrar en la bolsa se requiere una inversión mínima de 100 millones de pesos. ¿Cuánta gente en este país tiene 100 millones de pesos? ¿Cuánta gente en consecuencia le interesa si subió Minera Autlano, si bajó las acciones de Kimberly-Clark? Quizás muy pocos. A esa gente hay que darle, desde luego, hay que darle esa información, no ese dato seguro. Hay que darle ese dato seguro. Pero creo que ese dato habría que meterlo en un contexto, decirle a la gente qué representa. Si baja la bolsa, ¿qué representa esto? Si sube la bolsa, ¿qué representa para la gente? Si se está renegociando en este momento el débito o la deuda externa de México, ¿qué representa en pesos reales? Es decir, ¿qué representa para la población el hecho de que México vaya a tener un ahorro de 10,000 millones de dólares de su deuda? ¿Qué representa en empleos? ¿Qué representa en economía subterránea? ¿Qué representa en posibilidades? ¿Qué representa en esperanza? Yo creo que esa es la obligación de meternos a ese contexto. Yo creo que la televisión está cumpliendo un papel muy decoroso, sobre todo por la oportunidad. Yo podría pensar que se está haciendo preciso incluso en el dato, se está haciendo acucioso en la información, pero creo que debería, insisto, meterse más al contexto.
A esto que Carmen llamaba como traductores también. A ser traductor, y yo diría que un poco más allá, ser un poco el codificador de este tipo de mensaje. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con algo que también tenemos que pensar. Es decir, estaremos de acuerdo que se van cumpliendo de alguna u otra forma objetivos a través de los medios de comunicación en torno a los asuntos económicos. Las tendencias, que bueno que existen, algunas, yo lo digo a título personal, son charlatanerías totales. Uno dice, ¿quién le habrá pagado a este para que diga lo que está diciendo? Sin embargo, hay una parte que es muy importante, y esa parte muy importante es, estaremos también en una atomización, exceso de información, y de repente ya no entendemos nada, y los mismos columnistas, especialistas de la economía, periodistas especialistas en economía, nos están confundiendo aún más. Bueno, eso usted lo sabe en casa, pero de eso vamos a conversar después de una pausa.